Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Jesús, te adoramos. Vamos a recibir al hermano Ezio. Amén. Amén, Jesús. Dios bendiga, hermano. Si es para Jesús el aplauso, le invito a que aplaudan fuerte, fuerte, fuerte. Alabanza al Señor, nos ha hecho un día hermoso hoy. Bien, hermano. Estoy haciendo una serie, compartiendo con ustedes una serie de estudios sobre sectas. ¿Por qué es importante conocer lo que es sectas? Porque primeramente tenemos que conocer la Biblia. Conociendo la verdad, sabremos lo que es mentira. Si no estudiamos la Biblia, si no nos preocupamos en aprender lo que dice la Biblia, el diablo se va a burlar de nosotros y se va a reír de nosotros. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo de Israel, por desconocer la palabra de Dios, por olvidarse de la palabra de Dios, hizo lo que no tenía que hacer, después se peleó con los países vecinos, perdieron las costumbres, perdieron las enseñanzas de Dios y se apartaron de Dios. El resultado les fue mal. Y hoy día nosotros como creyentes vamos a retornar al versículo clave que estamos leyendo, que es Juan 14:6. Juan 14:6. Estamos en un camino, pero tenemos que saber por qué camino andamos. Aleluya. Y tenemos que saber qué hay al final del camino. Dijo Jesús, lo tienen todos, Juan 14:6. Si hay alguno que quiera leerlo, y en ese versículo nos vamos a estar basando para estudiar sectas. Hoy vamos a hablar del mormonismo, vamos a hablar de los mormones. Juan 14:6. El que lo tenga, quiera leerlo, y si no lo tienen acá arriba. Yo soy el camino, dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que para ir al Padre es por medio de Jesucristo. No hay corredentores, hay un solo Redentor, un solo Señor, un solo Salvador, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Y un solo Rey de Reyes, Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Bueno, el Señor es el camino y estudiamos que una secta es una desviación del camino, ¿verdad? Es algo que empieza por el camino pero que se desvía y se aparta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene tres partes. Tenemos que pasar por el camino, por la verdad y por la vida para entrar en la presencia de Dios. Bien, ahora hablando de sectas. Primeramente, es una desviación del camino, ¿verdad? No conduce a la vida eterna, porque es una desviación. Toda secta tiene un líder, pero el líder es un líder falso, es un líder disfrazado, un lobo vestido de oveja. Y también toda secta tiene falsa enseñanza. ¿Cómo hacemos nosotros para distinguir? Primeramente lo que les dije, conocer la verdad y la verdad será libre, conocer la Biblia, ¿verdad? Y entonces vamos a estar estudiando esto de los mormones. Es muy fácil. Nosotros empezamos a preguntar o a averiguar qué es lo que ellos piensan, qué es lo que dicen, qué es lo que enseñan y qué es lo que dice la Biblia. Y comparamos qué es falso con lo que es verdadero. ¿Se acuerda que el otro día se había dicho que en un mar de verdad el diablo pone aquí unas gotas de mentira para desviar a la gente? Nunca el diablo le va a contar, le va a decir todo mentira, porque usted se va a dar cuenta que es todo mentira. Pero él va a venir de una manera sutil, ¿verdad? Y se va a meter con engaño. Y después que metió el engaño con una pequeña cosita, después va agrandando, hasta que al final desvía a la gente. Y nosotros, es importante conocer esto, primeramente por nosotros, porque queremos llegar a dónde? A la vida eterna, a la gloria. Estamos en el camino, pero corremos el riesgo de desviarnos. Entonces, tenemos que estar aprendidos de la Biblia. Todo cristiano normal ora, lee, ayuna, se congrega y lee la palabra. Bien. Habíamos estudiado, tomamos un repaso. ¿Hay más de un verdadero Dios? No, hay uno solo. Dios, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. Tienen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios, ¿verdad? Punto número 2.
¿Fue el Padre una vez un hombre como nosotros y que se evolucionó a sí mismo? No, Dios no fue hombre, salvo Jesucristo que se hizo hombre, ¿verdad? Que es Dios, pero es el Hijo del Dios viviente. Acá en este caso ellos están diciendo que Dios el Padre fue como hombre y que se superó y que nosotros podemos llegar a ser como Dios. ¿Se acuerdan que yo había compartido eso? Que era lo mismo que lo ofreció Satanás en el huerto de Edén a Eva. Si comes de esa fruta vas a ser como Dios, vas a saber todo. Y la mujer dijo, voy a ayudar a mi marido, para que se armó el problema. La mujer comió, pecó ella, pecó Adán, y después nosotros nacimos todos en esa condición, con el ADN, digamos, con esa condición de pecado. Tercero, ¿son Jesús y Satanás hermanos? No, no lo son. Jesús es Dios y Satanás es un ángel creado. También eso enseñan los mormones. Mentira, que Jesús y que Satanás son hermanos. Ya por todas esas cosas ya nos damos cuenta de que lo que ellos enseñan es engaño. Es Dios una Trinidad, punto número 4, y aquí continuamos. Dice, la Biblia enseña, y los cristianos a través de los tiempos han creído que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son dioses distintos, con mayúsculas. Dice, sino que son personas distintas dentro de la deidad trina y una, constituyen un solo Dios. En todo el Nuevo Testamento el Hijo y el Espíritu Santo, al igual que el Padre, son identificados individualmente como Dios, y cada uno actúa como Dios, pero al mismo tiempo la Biblia enseña que hay solamente un Dios. Por el contrario, la Iglesia mormona enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen tres personajes distintos y tres dioses. ¿Entienden la diferencia? Ellos enseñan que el Dios el Padre es un Dios, que podemos hablar con él, digamos así, que Jesucristo es otro Dios, que podemos hablar con él, y que el Espíritu Santo es otro Dios. Entonces, luego que se mete esa mentira, ponemos tres altares, hacemos tres altares, y en un altar decimos, bueno, vengan acá los que quieran hablar con Dios el Padre, vengan acá los que quieran hablar con Dios el Hijo, y vengan acá con los que quieran hablar con el Espíritu Dios, el Espíritu Santo. Y eso es falso, ¿verdad? Y por lo cual conduce a una falsa adoración. Cuando hablamos de Dios es una Trinidad, todas las comparaciones son rectas, ¿verdad? Pero podríamos comparar, muchas veces preguntan, ¿cómo nació Jesús? Jesús no nació como nosotros, porque ellos son Dios, y si es Dios es eterno, no tiene ni principio ni tiene fin como tenemos nosotros. Nosotros tenemos principio y tenemos fin. Una comparación es el trébol. El trébol tiene tres hojas. Una hoja de trébol tiene así, tiene esta forma, pero todo pertenece a una sola hoja, ¿verdad? Bueno, así es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios y no hay desacuerdos entre ellos, ¿verdad? Otra comparación puede ser el agua. El agua cuando está en estado líquido, cuando la hervimos está en estado de vapor y cuando lo congelamos es hielo, ¿verdad? Pero no deja de ser agua, siempre es agua. Así es Dios. Bueno, bien. Ahora quería compartir el pecado de Adán. Quería compartir el pecado de Adán. ¿Qué es lo que dice dentro del pecado de Adán? Y vean ustedes cómo es el engaño. La Biblia enseña y los cristianos a través de los tiempos han creído que la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, fue un gran mal. Por medio de su caída, el pecado entró al mundo, imponiendo a todo hombre bajo la condenación y la muerte. De este modo nacemos con una naturaleza pecaminosa y seremos juzgados por los pecados que cometemos como individuos. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Lo repaso de vuelta. La Biblia enseña y los cristianos a través de los tiempos han creído que la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue un gran mal. Por medio de su caída, el pecado entró en el mundo, poniendo a todo hombre bajo la condenación y la muerte. De este modo nacemos con una naturaleza pecaminosa y seremos juzgados por los pecados que cometemos como individuos. Por el contrario, la Iglesia mormona enseña que el pecado de Adán fue un paso necesario para el plan de vida y una causa de grandes bendiciones para toda la humanidad. Esto lo dice en sus libros Principios del Evangelio, otro libro que tienen de ellos que se llama Doctrina de Salvación, y en el libro de Mormón. Vamos a estar analizando esto porque esto es bastante extenso. Y aquí, cuando termine con esto, voy a parar. Estamos en el punto número 5 y termina en el 9. Mira, hermano, es tremendo
es lastimoso la cantidad de gente que está en esos lugares. Yo lo dije, no tenemos lucha contra personas, pero ellos están pensando que están haciendo lo correcto. Pero las doctrinas equivocadas, la doctrina del demonio, apartada de lo que es la realidad, de lo que es la verdad. Miren lo que hace. La Iglesia mormona enseña que el pecado de Adán fue un paso necesario para el plan de la vida. Ellos dan vuelta a eso. Dios había formado la tierra, había formado todo. Formó al hombre, formó a la mujer, los puso en el huerto y le dio un solo mandamiento. Le dijo, de ese árbol no comerás, del árbol de la ciencia y bien y mal. Y entonces ellos fueron y comieron, porque el diablo los tentó. ¿Cuál era la tentación del diablo? Adán le puso nombre a todos los animales. Adán era el gobernante puesto por Dios en la tierra y él tenía la autoridad de gobernante. Ustedes cuando van ahora por el corredor de razón, les pongo un ejemplo, y ustedes ven un inspector de tránsito, si viene un camión y el inspector de tránsito levanta la mano así, aunque el camión sea de 30.000 kilos y venga a 100 kilómetros por hora, él tiene que parar. ¿Por qué tiene que parar? Porque el inspector tiene autoridad. ¿Qué autoridad tiene? De la intendencia, que es parte del gobierno. O sea, el gobierno de la nación está representado en ese hombre y la vestimenta que tiene, y esa es la autoridad que tiene. Que levanta la mano y el camión tiene que parar. Si no para, o va preso, o lo multan, o algo le va a pasar. Bueno, ¿qué hace el diablo? Los engaña a Adán y a Eva. Y ellos pecan. Y Dios los echa del huerto de Belén. Y la autoridad de gobernantes de la tierra se la queda el diablo. Entonces Adán y Eva quedan bajo la autoridad del diablo. Y pasa a ser el gobernante de este mundo, Satanás, el diablo. Y hasta que no viene Cristo y lo vence en la cruz del Calvario, él tiene esa autoridad y va todo el mundo para atrás. Aunque no todos iban al infierno, porque había gente de Dios que lo iban a la parte. Entonces, Dios tuvo que mandar a su Hijo para ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre para que nosotros, toda la humanidad, fuera salva. Ahora miren lo que hacen ellos, dan vuelta a las cosas. Dice, no, ese pecado está bien, dice, porque se tenían que reproducir. Entonces, después empiezan a mechar otras doctrinas erradas, ¿no? Y dicen ellos que hay muchos dioses en el cielo, cuando hemos hablado que hay un solo Dios. Entonces, dicen que hay espíritus allá que tienen que entrar en las personas, acá abajo, que las personas tienen que multiplicarse y tener muchos hijos. Y hablan a favor de la poligamia y un montón. Entonces me echan un montón de errores. Ahora la gente con esos errores, una persona que ha estado en esos lugares, en esa condición se muere. Está establecido para los hombres la muerte más a la vez después del juicio. Va a la presencia de Dios. ¿Y de qué manera va a entrar en el cielo si solamente se puede entrar limpio por la sangre de Jesús? De ninguno. Entonces es un camino que conduce al infierno. En unas palabras, el mormonismo es una secta diabólica con doctrina de demonios satánica, terrible, que enseña cosas que no sirven. Yo no quería extenderme mucho porque esto es muy largo. Entonces, ¿qué hacen? Eliminan el pecado. Si lo de Adán y Eva no pasa nada, eso estaba bien, porque la realidad eliminamos el pecado. Si no existe el pecado, después viene el diablo y dice, ¿cómo va a ser la que te canta si no hay pecado? Vamos a vivir la vida hoy, como dicen aquí. Vamos a vivir la vida loca. Hablando de eso, se viene la movida de la nostalgia, van a ir a llorar, todo eso. Bueno, vamos a vivir la vida loca, vamos, que pase lo que pase, no importa. No es así. Hay el cielo y el infierno, o vamos arriba o vamos abajo. Pero sacan el pecado. Si no hay pecado, entonces no hay condenación. Si no hay condenación, entonces no hay infierno. Si no hay pecado ni hay condenación ni infierno, no precisamos un Salvador. A Jesucristo no lo necesitamos. Y si no necesitamos a Jesucristo, ¿qué hacemos con la Biblia? La tiramos. ¿Por qué vamos a hacer? No sirve para nada, es un libro más como porque esa es la jugada del diablo. Mentirnos de esa manera, y hay gente, cuando digo mentir, me refiero a la humanidad, ¿no? De esa manera él arrastra mucha gente con él. Claro que hay una cosa, ¿no? Que el que quiere buscar a Dios, lo va a encontrar. Aquella persona que quiera encontrar a Dios, lo va a hallar. Escuché en YouTube testimonio de un ex-bandista, un hombre que estuvo brasilero, que hoy es pastor en Brasil, y él estuvo en el Batuque, y a lo último entró en el candomblé, y nombró personas que yo conocí, porque yo estuve en el candomblé en Uruguay, conocí allá de Brasil, y ese hombre decía, y con esto termino para que ustedes vean, yo estaba en una secta,
Yo estaba en una secta satánica, pero cuando vi que estaba vacío y que eso a mí no me daba nada, me acordé de Jesús y clamé a él y dije, Señor, si tú eres Dios, salvame, sacame de aquí. ¿Sabe qué hizo Dios? No solamente que escuchó la oración, se terminó la secta, se fueron todos los hechiceros que había ahí, todas las brujas que había ahí, se cerró la macumba. Ese hombre se entregó a Cristo y hoy es un pastor. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Hasta aquí lo que yo quería compartir. Gracias, hermano, le damos la gloria a Dios. Vamos a una pequeña oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme permitido compartir esto con mis hermanos y te pido que nos libre de todo espíritu de error y nos guíe siempre en la verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Fuerte el aplauso para el Señor.